Siempre nosotros realizamos un informe de las actividades territoriales, del trabajo que se hace desde la Ecuarunari con nuestras estructuras organizativas. Efectivamente se llegó el análisis también, ¿no?, de la coyuntura política del país, los temas de segunda vuelta. En ese contexto, cada uno de los compañeros dirigentes informaron sus actividades, cómo está pasando también la actividad territorial, política, organizativa de nuestras bases. En ese contexto, escuchar las opiniones de nuestros compañeros dirigentes, que ellos también vienen desde las comunidades, desde las provincias, con esa información. Entonces, acá en este Consejo de Gobierno debatimos, analizamos cómo está la situación del país. Respetamos mucho a las otras organizaciones que de pronto, ¿no?, en este tema, en esta lid electoral, faltando meses, se organizan y se llaman como organización, muy respetable, un grupo de personas, pero nosotros somos una organización sólida, menos la estructura de la Ecuarunari ya camina por los 53 años con los 18 pueblos. Eso tener en ese espacio de análisis, decir que nosotros no somos una organización que recién hemos fundado hace un año o meses solamente para el tema electoral, apoyar a cierto candidato o otro candidato, sino nosotros tenemos esa organicidad de llamar a la convocatoria estos días en el Consejo de Gobiernos comunitarios, organizaciones de segundo grado, organizaciones provinciales, están analizando, ¿no? Nosotros efectivamente con esas resoluciones lo vamos a llevar a nuestro consejo ampliado para el día 6 de marzo, ¿no?, para el día jueves, acá en Quito, en las instalaciones de la Ecuarunari. Entonces, ellos efectivamente, cada presidente de la federación, cada presidente del pueblo, vendrán también con sus espacios de debate, análisis, con esas resoluciones, y donde también nosotros de aquí debatiremos, aquí en el consejo ampliado de la Ecuarunari, para el siguiente día, para el día 7 que está convocando la CONAI, nosotros también desde la Ecuarunari ir con esas resoluciones también, donde también se ampliamente y profundamente se debatirá. No va a ser tan digamos que tal vez unas horas, sino pasarán muchas horas de análisis y debates y sacar una resolución desde el movimiento indígena, desde la estructura de la CONAI, Ecuarunari, Confeñé y CONAICE. Ahora, en ese sentido, sin embargo, frente a las resoluciones ya expuestas desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, varias organizaciones provinciales han hecho ya el tema de sus convocatorias en cada uno de sus territorios, y un caso concreto, por ejemplo, como en la provincia de Chimborazo, han dejado en este caso como una de las resoluciones un voto consciente respecto a la segunda vuelta electoral. En ese sentido, un poco, ¿cómo está el análisis ya a nivel regional respecto a estos temas? Sí, efectivamente, algunas provincias ya han lanzado, ¿no? En este caso, la provincia de Chimborazo, respetamos, pero también no vamos a compartir todo lo que ellos también dicen. Si queremos analizar, nosotros debemos ser, como dirigentes, como autoridades territoriales, tener un análisis no solamente tal vez de un gobierno, sino de todos los gobiernos que nos han hecho daño al movimiento indígena del país y a los sectores sociales. En ese contexto, nosotros estamos esperando esas resoluciones porque estos días, por ejemplo, un ejemplo que voy a poner, este fin de semana o el día lunes que están, por ejemplo, se van a reunir también los pueblos del norte. Entonces, muy respetable, cada uno de ellos vendrán también con las decisiones, pero eso también invito a muchas autoridades no acelerarse. Aquí no es el espacio de sacar un pronunciamiento aceleradamente. Tal vez me desespero, chuta, si gana este candidato, si gana cualquier otro candidato. Creo que hay que ser pacientes y escuchar también a nuestras bases reales. Por eso nosotros del movimiento indígena no hemos hecho un pronunciamiento acelerado. Nosotros tranquilamente ya en el Consejo Político de Pachacuti efectivamente podíamos dar una resolución, decir ya estamos con las autoridades, con los representantes, con los coordinadores provinciales, ya estábamos la base de la Confeñá y la CONAICE, las autoridades principales. Entonces efectivamente nosotros hemos dicho, esto se debe trasladar, para que no digan después solamente tomaron decisiones desde arriba, el presidente de la Ecuarunari, CONAI, Confeñá y CONAICE, entonces, y el coordinador nacional. Entonces, toda esta información nosotros hemos
Ahorita están analizando tanto las estructuras, por ejemplo, algunas provincias no tienen, en la costa ecuatoriana no tienen la estructura de la CONAI, pero tienen que analizar también con su estructura provincial de Pachacuti, y algunas, pero en la mayoría de las provincias, la estructura de la sierra, están sentando tanto el Pachacuti y tanto el movimiento indígena que pertenece a la estructura de Ecuarunari, analizando y debatiendo, y con esas resoluciones, respetables los demás organizaciones que se han pronunciado, pero sí efectivamente nosotros tenemos una base organizativa, nosotros tenemos a los 5 niveles de gobierno, eso para recalcar también, nosotros no solamente, vuelvo y repito, nuestras organizaciones, nuestras federaciones, no solamente asoman en el tema electoral a apoyar a este cierto candidato o a otro candidato, sino también tienen una estructura que deben respetar las decisiones colectivas. Ahora, la dirigencia nacional ha hecho una convocatoria y ha hecho un pedido a las organizaciones de base a la unidad, justamente respecto del tema de la segunda vuelta electoral, esta coyuntura electoral. ¿Qué es lo que está pasando al interior de las organizaciones indígenas? ¿Existe ya o está existiendo el tema de la división, el tema de la polarización respecto tanto de uno como de otra candidata? ¿Qué es lo que está pasando? El movimiento indígena es diverso, respetamos los pensamientos, los criterios que efectivamente vayan a fortalecer los criterios constructivos en este caso, pero sí también los criterios que no en nada van a apoyar al proyecto político, en nada van a apoyar al fortalecimiento organizativo de nuestras bases. Creo que eso hay que desechar. En ese contexto sí es un poco importante, ¿no? Hay diversidad de criterios, hay muchas compañeras y compañeros que están analizando en cualquier diálogo hoy en día, en nuestras comunidades, en buses, en cualquier espacio público, están analizando qué mismo vamos a pasar. Nosotros hemos dicho, para que a nosotros, a las autoridades cabezas que estamos aquí al frente de las organizaciones regionales y nacionales, nosotros hemos trasladado toda esa información para que también analicen en las comunidades, para que no digan, solamente se definió tal persona, tales cabezas, sino que también digan, nosotros también debatimos y también propusimos, y en ese contexto nosotros mandamos esas resoluciones al Consejo Ampliado de la Ecuarunari y por lo tanto se trasladó a la CONAI. Entonces estamos esperando para tomar todas esas decisiones, porque en ningún momento, a veces no algunos compañeros, con el respeto que se merecen, tanto en nuestras comunidades que no son parte del proceso, o algunos medios de comunicación para desinformar, dicen ya tomaron las decisiones. Nosotros siempre, para cualquier espacio de lucha, para cualquier espacio, nosotros las decisiones se toman en los niveles de gobierno, que vienen de la comunidad, organización de segundo grado, organización provincial, que es el tercer grado, y el cuarto nivel, que somos la organización regional, como es la Ecuarunari, y después trasladar en este caso a la CONAI. En ese contexto creo que estamos esperando, nosotros igual debatiremos el día jueves, nosotros analizaremos con todos nuestros ex dirigentes también, por eso invitamos, por eso yo a veces muchos compañeros ya quieren adelantarse antes de la CONAI, ¿no? Nosotros bien clarito dijimos, hay ese espacio que hemos dado casi ya más de 15 días para que en cada una de las estructuras organizativas, cada una de las organizaciones vengan tomando decisiones, no tomando decisiones tal vez un grupo de amigos de 10 personas o de 20 personas que ya hacen llamar una organización, sino que con las organizaciones de base y que vengan tomando las decisiones que nosotros aquí también debatiremos, y eso también pondremos a la CONAI. La decisión será entonces colectiva. La decisión prácticamente será colectiva, analizado, debatido. Acá nosotros sabemos el análisis que hemos hecho, a veces solamente queremos tergiversar las cosas, decir en tal gobierno. Aquí todos los gobiernos de turno nos han asesinado, nos han reprimido, no nos olvidemos, aquí clarito de aquí, 2019, 2022, sí, y en los gobiernos anteriores, igual como nos han tratado al movimiento indígena. Creo que hoy en día el movimiento indígena no necesita un vocería, alguien que nos dé hablando. Nosotros mismos podemos dar la vocería oficial, y nosotros como autoridades, aunque a veces no tienen ese conocimiento, algunos que hablan muchos en las redes sociales sin haber conocido ni siquiera la realidad de la comunidad, y algunos no viven ni siquiera en el espacio organizativo y quieren hablar a nombre del movimiento indígena. En eso sí nosotros hemos dicho el movimiento indígena con claridad, compañeros, si hay que hacer administración de justicia, hay que hacerlo, porque algunas personas hablan a nombre del movimiento indígena ya porque están puesto el poncho, ya porque están puesto el sombrero, quieren hablar, pero realmente a veces son expulsados de las comunidades, son expulsados de las organizaciones, y prácticamente ellos hablar a nombre de la Ecuarunari y la CONAI
son organizaciones que realmente han hecho un trabajo, y las nuevas generaciones que vendrán a hacer el trabajo que siempre ha dicho, defender nuestros derechos de los pueblos y nacionales y trabajar en la verdadera construcción de un Estado plurinacional. Estamos ya a pocos días que los ecuatorianos acudamos a las urnas en esta segunda vuelta electoral. Si bien es cierto, el país está polarizado y de una u otra manera pues ya habrán resultados para la noche del 13 de abril. Y luego de aquello quiero consultarle el movimiento indígena cuál es la posición que adoptará, sea el gobierno, el correísmo o en su efecto al gobierno que en este caso está en el Palacio de Carondelet. ¿Ustedes estarán prestos a un diálogo, tendrán algún tipo de acercamientos antes de iniciar con un proceso de movilizaciones como ya se ha anunciado en estos días? El movimiento indígena y los sectores sociales, las comunidades, los pueblos siempre tienen ese espacio de diálogo, más no de confrontación. Siempre con los diálogos nosotros venimos ejerciendo como gobiernos comunitarios el ejercicio de los derechos colectivos del tema de la administración de justicia, y ahí siempre se genera un diálogo. Para cualquier decisión, un diálogo. En ese contexto sí es importante de que el movimiento indígena nunca cerrará las puertas. Si ya cuando llegan a ser gobiernos quieren menospreciar el espacio de lucha, el espacio que nosotros hemos ganado en la Constitución de la República, bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero nosotros estamos ahí. Nosotros siempre, el movimiento indígena no ha luchado por los derechos solamente tal vez por unas 10 comunidades o los 18 pueblos o las 15 nacionalidades, sino hemos luchado por todos los derechos y por las necesidades de todos los ecuatorianos. En ese contexto sí, realmente para cualquier gobierno el movimiento indígena también dará un pronunciamiento de decir también estas son nuestras demandas, y estas demandas, y a base de esas demandas vaya trabajando también para el nuevo gobierno, porque igualmente tienen que respetar esas demandas. No solamente ha construido 2 o 3 personas, sino esa demanda ha sido una demanda que nosotros reflejaremos para el nuevo gobierno que venga y que trabaje en esos puntos, que no se desesperen o tal vez también querer dividir, porque muchos gobiernos de turno, la gran mayoría de los gobiernos de turno hoy en día quieren dividir al movimiento indígena, cogiendo a ex dirigentes, tal vez ofreciéndose espacios públicos. En ese contexto sí nosotros vamos a decir, cualquier gobierno que venga, nosotros vamos a estar ahí presentes, la Ecuarunari, la Confeñay, la CONAIS y la CONAI. En ese contexto, invitar también de que tomemos las decisiones adecuadas al pueblo ecuatoriano, que no solamente esta decisión se define este 13 de abril solamente del movimiento indígena, sino también nosotros mismos, porque un gobierno no funciona el común de los ecuatorianos que vemos y estamos en el mercado que dice, nosotros mismos tenemos la culpa. Entonces hoy el 13 de abril, invitar prácticamente de que votemos conscientemente, no solamente para un grupo, para un sector económico, sino también para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.